Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Damos gracias al Señor que nos permite congregarnos, estar en su casa. Y bueno, qué bonito es alabar al Señor, ¿verdad que es hermoso? Solamente Él merece toda gloria, toda honra, todo honor. Y bueno, por eso le alabamos. Vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias en la carta a los Efesios. Bueno. Efesios. Sí, bueno. Un poquito, hermano Beto, si puede subirle, por favor. Efesios capítulo 4, versículos del 17 al versículo 32. Ahí aparece en pantalla. Gracias, hermano. Dice así la palabra del Señor. Préstele atención a esta porción. En el versículo 30 al versículo 32 nos vamos a unir todos. Dice nuestro Dios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Todos? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vamos a ir a Dios en oración. Nuestro amado y buen Dios, te damos muchas gracias, Señor, por la buena ocasión que nos das, Padre, de estar aquí congregados, reunidos, exaltando y glorificando tu bendito y santo nombre, Señor. Y en esta hora te pedimos como iglesia, como un solo cuerpo, Señor, que nos hables a nuestras vidas, que use, Padre, su palabra para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos, de tal manera que, Señor, salgamos bendecidos, reflexionando en lo que dice tu palabra, en lo que dice tu voluntad, Señor. Y Padre, ponemos esta porción de tu escritura en tus manos, Señor, pidiéndote que usted y solamente usted sea glorificado en todo momento. Llénanos de gracia, Señor. Úsame y que en todo momento, Padre, prestemos atención al mensaje. En el nombre bendito de Jesús te damos gracias. Amén. Le he puesto a la enseñanza, hermanos,
revestidos del Señor. Revestidos del Señor. Antes de conocer al Señor Jesús, dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No teníamos parte con Dios, estábamos separados de su gloria, por cuanto todos somos pecadores. Amén. Todos somos pecadores según la Biblia. Aquí es interesante que ahora somos cristianos, pero antes andábamos bajo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, haciendo siempre la voluntad de la carne, mis pensamientos y de los pensamientos. Si éramos por naturaleza, dice la Escritura, hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Pero Dios, hermano, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos extendió su brazo para rescatarnos de estar muertos en nuestros delitos y pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo y ahora por gracia sois salvos. A Dios le plació darte vida por medio de su Hijo. Cuando estabas muerto en tus delitos y en mis delitos de pecado. Estaba muerto espiritualmente, andando errante en la vida, haciendo mis pensamientos, haciendo mi voluntad, complaciendo mis deseos carnales bajo los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ahí andábamos todos. Pero aún estando, hermanos, en esa condición de pecado, el Señor fue grande en misericordia y en amor. Qué grande es el Señor. Ahora por gracia soy salvo. El texto Efesios 2:8 dice por gracia. ¿Qué es la gracia? Es un regalo de parte de Dios hacia el hombre de forma inmerecida, que se obtiene por medio de la fe en su Hijo. Por gracia soy salvo. La gracia de Dios es un regalo inmerecido hacia el hombre, por medio de la fe, hermano, en su sacrificio a todo aquel que se arrepiente y lo acepta como su Salvador personal. El sacrificio del Señor Jesús fue el pago para reconciliarnos con el Señor, con Dios. Así que, revestidos del Señor. Hay algo interesante en cuanto a esto, porque el Señor espera que seamos revestidos. El Señor entiende que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El Señor entiende que no teníamos parte con el Señor. El Señor sabe que vivíamos en tinieblas, en la oscuridad. Eso es en cuanto a cuando estábamos muertos. Pero ¿qué hay ahora que conocemos al Señor Jesús? ¿Qué hay ahora que tenemos a Cristo Jesús en el corazón? Y de eso queremos hoy en esta mañana hablar en cuanto a la vida en el Señor. Dice la Biblia, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. El asunto aquí es, ¿tu vida y mi vida realmente reflejan una vida nueva en Cristo Jesús? Porque la Biblia nos enseña que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, esperando en el Señor, esperando que nuestra vida sea diferente. ¿Sabes algo, hermano? Nuestra meta es el Señor Jesús. El Espíritu Santo te selló para guiarte, para enseñarte, para redarguirte, para corregirte por medio de su palabra, para interceder por ti por medio de la oración, para capacitarte por medio de su escritura, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hay una meta, y esa meta se llama Jesús. Quien es tu guiador para llegar a la meta es el Espíritu Santo en tu vida. Y tú eres como el pasajero que ahora tienes que llegar a una dirección que se llama Jesús. Pero dice Efesios 4:13, por favor, para entrar ahorita en el mismo capítulo de Efesios 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hay un plan de parte del Señor con todos sus hijos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios.
El Señor espera que el cristiano viva por fe, ande por fe, se desarrolle por fe. Y no solo eso, quiere que conozcas a su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Jesús. Quiere que lo conozcas, que palpes quién es, cómo piensa, cómo actuaba, cómo hablaba. Quiere que lo conozcas. El plan de que estás aquí en la iglesia, en una iglesia local, es para conocer cada día más al Señor Jesús. Pero dentro de lo que Dios nos enseña, no es solo que lo conozcas, no solo que conozcas cómo pensaba, cómo hablaba, cómo vivía, sino que seamos imitadores de Él. El conocimiento del Hijo de Dios, hacer personas maduras. La palabra perfectos en la Escritura la vas a encontrar muchas veces y no es lo mismo lo que dice la Biblia a lo que piensa el mundo de la palabra perfecto. La palabra perfecto en la Biblia significa maduro. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es el plan del Señor? Hermanos, que demos reflejo de Cristo Jesús, que demos reflejo. Y en esta mañana espero en el Señor comprendamos un poco de lo que Dios quiere que te revistas y que me revista. Revestidos del Señor. Efesios 4:17, por favor. Denle lectura a mis hermanos, por favor. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. En esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los gentiles, como los incrédulos, los que viven muertos en sus delitos y pecados, los que tienen una mente oscura, que andan en tinieblas, que no andemos como ellos. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que no conocen del Señor. Si tú eres un cristiano que quieres regresar a tu vida anterior, a tus pensamientos anteriores, a tus prácticas anteriores, hoy el Señor te dice, hey, no regreses. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué es lo que practican los gentiles? Andan tomando, obviamente andan en el alcohol, en la droga, en fornicación, adulterio, en el chisme, palabras groseras, arrogantes, en el odio, en el maltrato a las personas, en la amargura, en robar, en mentir, en codiciar, en la hechicería. Si ahora le perteneces a Cristo, debes de andar como Cristo quiere que andes y no regresar nuevamente a tu vida anterior como los otros gentiles. No quieras ir bajo la corriente de este mundo, porque ahora le perteneces a Jesús. Eres del Señor, ahora estás en sus manos. La vida anterior, hermanos, era una vida de muerte. Estábamos separados del Señor. Y el Señor espera que ya no andes, no regreses a esa vida. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor nos enfatiza en su palabra que ya no andemos? Observe lo que dice Hebreos 10:26. No andéis como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio. Si estás consciente cuál es la voluntad del Señor, si estás consciente de lo que dice la Escritura,
Si estás consciente de lo que Dios quiere en tu vida y haces lo contrario, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento del Señor, ya no queda más sacrificio. El escritor le dice esto a los hebreos, ¿por qué? Porque los hebreos acostumbraban a que cada año se tenía que sacrificar un pequeño animal para derramar la sangre, para ser perdonado de sus pecados. Y creían que con Cristo era lo mismo, en el sentido de que como quiera, cada año el Señor me limpia. ¿Puedo pecar deliberadamente? Ahora no, porque hay un solo sacrificio, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ¿qué? Más sacrificio por los pecados. Los hebreos tendían a sacrificar y a veces abusamos de esa gracia, de esa misericordia. Jesús hizo un solo sacrificio y para siempre, para que andemos como es digno del Señor. Dejar de pensar ahora como piensan los incrédulos, dejar de vivir como viven los incrédulos, dejar de actuar como actúan los incrédulos. Hebreos 10:27, ¿por qué el Señor quiere que no andemos como andan los gentiles? Porque ahora tienes a alguien en tu corazón y te dice, en Cristo somos más que vencedores. Puedes vencer en el nombre del Señor. Ahora puedes. Antes no podías vencer. Versículo 27, sino, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar. ¿Qué nos enseña el Señor? Cuando el cristiano vuelve al pecado, cuando el cristiano vuelve a hablar como hablaba antes, a actuar como actuaba antes, a pensar como pensaba antes, a hacer las cosas de las cuales el Señor ya lo rescató y las hace conscientes de que está haciendo lo incorrecto, de que está haciendo algo en contra de la voluntad del Señor, que no se alinea con los propósitos del Señor. Ahora hay una horrenda expectación de juicio. No esperes otra cosa más que una expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dios es santo y espera que sus hijos anden en santidad. Espera que sus hijos le obedezcan, que le sigan. Pero si usted persiste en la misma actitud y al contrario, aun cuando conociste de la verdad, vuelves a hacer cosas peores aún, no te esperes una bendición del Señor, sino espera una expectación de juicio. Yo no sé de qué forma. Lo único que sé que el Señor es santo y hace justicia siempre de acuerdo a lo que hacemos. ¿Acaso creen que el Señor tiene los ojos cerrados? ¿Que no nos observa? ¿Que no nos escucha? ¿Que no nos ve? Siempre observamos en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, que el Señor ha hecho juicio. Y muchas veces es por donde más nos duele. Sin una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. No persistas. Regresa, vuélvete al Señor. Continúa en el Señor. Permanece en el Señor, no te alejes del Señor. Si ahora Cristo está en tu corazón, vive una vida para el Señor. De lo contrario, si seguimos actuando como los incrédulos, como un mundano que no tienen conocimiento de la verdad, la palabra dice que hay una horrenda expectación de juicio. No te olvides de quién te ha hecho tanto bien, de quién te dio la vida cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. Hebreos 10:28. Yo quiero que observes de Efesios
a Hebreos y de Hebreos a Deuteronomio. Y quiero que observes por medio de la escritura, dice el 10:28, el que viola la ley ¿de quién? De Moisés por el testimonio de 2 o 3 personas, testigos, muere irremisiblemente. Ahora observa dónde está este texto en Deuteronomio 17:2. Deuteronomio 17:2. Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos ¿de quién? De Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, por favor el 5 todos, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás. ¿Dios se complace en el pecado? ¿Se complace en la desobediencia? No. Por favor, Hebreos 10:29. Si en la ley de Moisés estaba escrito que tenían que morir todo aquel que se apartaba de hacer lo que a Dios no le agradaba, adorando, idolatrando ídolos, Hebreos 10:29, ¿cuánto mayor castigo todos pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo, hermanos? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Hay quienes lo machacan. No me importa, no me interesa, quiero hacer mi voluntad, mis pensamientos. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. No me interesa, estoy mal, pero así sigo. Hay gente que está consciente que lo que está haciendo no está bien y persiste y le dices, vuélvete al Señor. No. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Dios es grande en misericordia, pero también es un Dios que no se complace en la desobediencia. ¿Y sabes algo? En el tiempo de Noé vino un diluvio porque el pueblo no quiso nada con el Señor. Ahí vemos el juicio de Dios. Hubo 2 ciudades también, Sodoma y Gomorra. No quisieron nada con el Señor. Y no quedó nada de Sodoma y Gomorra. Hubo un matrimonio llamado Ananías y Zafira, que creyeron que podían burlarse del Señor. Y los 2 expiraron con la muerte. ¿Acaso crees que Dios cambia? El Señor no cambia. El Señor sigue siendo el mismo. Santo, santo, santo. El Señor no cambia. Así que cuánto mayor castigo, escucha la palabra castigo, pensáis que merecerá al que pisoteare, al que no quiere nada con las cosas del Señor y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. El Señor es tan maravilloso en su palabra, es grande en misericordia, pero también le agrada cuando los hijos, sus hijos andan en obediencia.
La vida anterior, hermano, es una vida de pecado, es una vida de desobediencia. Ahí estábamos antes. Ahora hay alguien en nosotros que nos ayuda. Efesios 4:17. Volvemos a nuestro texto. Esto pues digo, requiero en el Señor, que ¿qué, hermanos? Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Que ya no camines, que ya no recorras, que ya no acudas a lo de antes. Versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los incrédulos tienen el entendimiento entenebrecido. Los incrédulos son ajenos de la vida de Dios. Los incrédulos ignoran las escrituras. Los incrédulos son duros de corazón. Pero no es lo mismo con usted. Usted entiende las escrituras porque hay alguien que lo hace discernir. Usted no es ajeno a la voluntad del Señor. Conoce su voluntad. Usted no ignora las escrituras, pues ha sido toda una vida enseñado en la palabra. Lo que sí puede suceder es que somos duros de corazón. Y por eso actuamos como actuamos. Eso lo hacen los incrédulos. Entenebrecido significa oscurecido en tinieblas. Por eso el incrédulo no entiende las cosas del Señor. Las ignora, está cegado. Es lo que dice la carta a los Corintios. Está cegado. Así son. Así somos y así estábamos antes, muertos en nuestros delitos y pecados. Versículo 19. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esos son los incrédulos. Hay una versión que dice, han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Versículo 20, mas nosotros, ¿quiénes? Los cristianos, 20. Mas nosotros los cristianos no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. La vida anterior era una vida de pecado, muertos en los delitos y pecados. Número 2, despojarse del viejo hombre. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. La palabra despojaos significa poner lejos, alejar, dejar y desechar. No sé qué tengas que alejar de tu vida. No sé qué tengas que alejarla, dejarla y desecharla. Lo que sí sé es que Dios sabe que tenemos algo que dejar. Desechaos, dice, despojaos. Puede ser tu forma de ser, tu forma de hablar, tu forma de pensar o accionar. Despójate. ¿Por qué? Porque si no te despojas, vas a caer nuevamente en los deseos engañosos de la carne. Dice la palabra, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, a los impulsos del pecado, impulsos a la desobediencia. El Señor espera que te despojes, hermano. ¿De qué tienes que despojarte? Dios lo sabe. ¿Qué crees? También lo sabes. Yo sé de qué me tengo que despojar. Y lo sé porque no soy ignorante en las Escrituras. Porque el Espíritu nos da discernimiento de las cosas que están bien y que están mal. Y creo que el cristiano tiene también esa facultad de conocer de qué tiene que despojarse. Efesios 4:23. Miren cuál es el mensaje del Señor. El Señor no solo espera que te despojes de algo carnal, de algo que no le agrada. El Señor espera que te despojes y al mismo tiempo que te pongas la vestidura del Señor. Mira qué dice el siguiente texto. Y renovaos
en el espíritu de nuestra mente, que sea renovado. Renovarse es algo que debe ser continuo, que debe de ser transformada de forma continua. Renuévate, conoce la Escritura, deja lo que hacías y pon en práctica ahora la palabra del Señor. El viejo hombre, hermanos, es lo que éramos antes de ser salvos. Ahora hay una nueva vestidura y Dios te brinda. Es un traje de gala. Es más que un traje con saco. Es algo hermoso. Es una vestidura gloriosa, es una vestidura santa, es una vestidura divina, es una vestidura digna del Señor Jesús. Ya no es como esta. Ninguna vestidura, por muy cara que sea aquí en la tierra, se va a comparar con la vestidura que nos da el Señor Jesús. Revístete de eso, llénate de eso, quita toda impureza de ti. El Señor te ve con mancha y espera que te revista. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué en la mente? La mente es el sistema de control. Si la mente cambia, lo demás cambia. Así que renuévate por medio de la palabra del Señor y espero en el Señor que hoy te lleves unos consejos en cuanto a la vestidura del Señor. Hay una nueva vestidura. Y la palabra dice que ahora como cristianos debemos revestirnos. Versículo 24. Y vestidos del nuevo ¿qué? Hombre. Hay un nuevo hombre. ¿Creado según quién? ¿En qué? En la justicia y santidad de la verdad. ¿Te gustaría conocer un poquito de esto? ¿Cómo es la vestidura? ¿Cómo el Señor te va a ir colocando? Como ahorita las que están vestidas con sus moñitos y todo, el Señor te va a ir adornando conforme pasa el tiempo, te va a ir revistiendo. Primero que nada, aquí está el primer consejo. Una vestidura creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Número 1, que hables con la verdad. Efesios 4:25. Dice este texto, por lo cual desechando ¿qué? Aquí empieza la palabra a decirte, mira, tienes que dejar la mentira y te tienes que empezar a revestir de la verdad. Amén. Aquí observa lo que dice la Biblia. Quita la mentira y cíñete de la verdad. Por lo cual desechando la mentira, a hablar ¿qué? Verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Al Señor no le agrada la mentira. Apártala, exclúyela de tu vida, no la consideres, no te apoyes de ella. Vive por fe y habla la verdad aunque te duela. Te va a lastimar muchas veces, pero no importa. Habla la verdad. Tienes que hablar siempre con ello. Jesús dice que es el camino, la verdad y la vida. Y si realmente Cristo está en tu vida, tenemos que hablar con la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, quítate la primera prenda, que es de las tinieblas. Quítate la primera prenda que tienes del enemigo, del diablo. ¿Por qué del diablo? Por favor, Juan 8:44. La primera prenda que dice Efesios aquí que debes de quitarte es la mentira. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué, hermano? Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. ¿Porque qué? Y padre de la mentira. El Señor quiere que te deshagas de la mentira. Quítate esa prenda. No te va ahora. ¿Tienes a Jesús en tu corazón? No te va la mentira. Quítatela, porque ahora le perteneces al Señor. Ahora tienes un nuevo Padre.
Ahora tienes un nuevo dueño y no es el diablo. Ahora vístete y cíñete de la verdad. Habla con la verdad. Sé genuino, sé sincero. Con tu esposa, con tu esposo, habla con la verdad. Y aunque dicen que la verdad lastima y duele, pero es mejor. Con tus hijos habla con la verdad. Hijos a sus padres, háblenles con la verdad. ¿A dónde vas? Háblales con la verdad. ¿Con quién estás? Habla con la verdad. Cuando te apoyas de la mentira, no te estás apoyando del Señor. Te estás apoyando del diablo y ya no eres del diablo. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentiras. Sé sincero, sé genuino con tu prójimo. A los que venden quileado, habla con la verdad. Realmente, fíjense que hace tiempecito fui al mercado a comprar unas cosas y una persona fue sincera y me dijo, realmente no pesamos quileado. Le quitamos como 100 gramos. Me habló con la verdad. Fue sincera, ¿está mal? Claro que está mal. Pero hablar con la verdad, dice, bueno, al menos sé cuánto estoy comprando. Habla con la verdad, hermano, vive con la verdad y no tienes que hacer lo que el mundo hace. Haz las cosas de forma correcta. Así que ese es el primer consejo. La segunda prenda que debemos de quitarnos, porque no es del Señor, está en el versículo 26. Efesios, por favor. Hay otra prenda. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis. El enojo. El enojo, hermanos, no es propio de un cristiano que vivas una vida enojado. Saben, en la Biblia observamos dos tipos de enojo. Hay un enojo que surge por medio del pecado, un carácter incontrolado, que no tiene dominio propio, que explota, que estalla con poco, que se le ve en el rostro y empieza a hablar hasta lo que no. Pero hay otro enojo que surge del celo por Dios, y ahí vemos a Moisés quebrando a las tablas del Señor cuando el pueblo adoró un becerro. Dice la Biblia que se llenó de ira. Otro personaje hermoso lo vemos a Jesús cuando volcó las mesas porque su casa era una casa, su casa de oración le habían hecho un mercado. Pero siendo conscientes, ¿nos enojamos más por el celo a Dios o por el pecado que hay en nosotros? Por el pecado. Este segundo, hermano, no es pecaminoso, pero incluso esta, la del celo por el Señor, no debe permanecer entre los cristianos, porque de lo contrario va a ir envenenando su espíritu y dando oportunidad para que actúe el diablo. Muchos de los problemas, de los pleitos, surgen de una ira incontrolable, tomando decisiones de las cuales después se arrepienten. Estamos rodeados, hermanos, de gente iracunda, de gente enojona, que se la pasa toda la vida molesta. ¿Qué tienes? Nada. ¿Quién contesta así? Así que evita el enojo. Quítate esa vestidura del enemigo. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Airaos, pero no pequéis. No se ponga ¿qué? No tarde mucho tiempo enojado. Pasa un día, pasan semanas, pasan meses, pasan años y sigues igual de enojado. No es el plan del Señor. Quítate esa vestidura. Quítatela, dice, ni deis lugar ¿a quién? Al diablo. Ya no seas tan enojón, tan iracundo, tan peleonero, como se dice luego. Ya no te enojes tanto, te vas a amargar, te va a dar azúcar. Así que relájate, ahora eres del Señor. Pídele al Señor que te ayude en esa área de la ira, del enojo. Número 3, también hay otra vestidura que es muy común. Dice versículo 28, denle lectura, hermanos, por favor.
¿Cuál es el consejo del Señor aquí? Nunca tomes algo que no es tuyo, porque todo tiene dueño. Nunca tomes algo que no te pertenece. Nada, el que hurtaba no hurte más. Cristianos, dejen de tomar o agarrar lo que no les corresponde. El que hurtaba, el que robaba, no hurte más, sino que ahora ¿qué? Trabaje. Trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. No seas una persona que hurta, que sea corrupta. No, el Señor quiere que te quites esa vestidura de hurtar, de tomar lo que no es tuyo. Nunca lo hagas, porque tarde o temprano todo sale a la luz. Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Así que no hurtes. ¿Por qué? Por favor, Juan 10:10. Vimos que la mentira viene del diablo y el robario, el hurtar, ¿de quién vendrá? El ladrón no viene sino para qué, hermanos? Hurtar, matar. Es decir, que el hurtar y el robar no es de Dios. Evita tomar lo que no es tuyo. Si no te lo dieron, no lo agarres. Si pides prestado, paga. Porque si no pagas, te vuelves un hurtador. Y actuamos como hijos del diablo. Si pides prestado, paga. Págale a quien le debas, a quien te hizo el favor. De lo contrario, te vuelves un hurtador. Así que dice la Escritura, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y cuando tú hurtas lo que no es tuyo, ten por hecho que se va a destruir una relación, una amistad, todo porque no pagas lo que debes y se destruyen muchas cosas. Así que dice la palabra, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Número 4, en cuanto a las vestiduras del viejo hombre, Efesios, por favor, 4:29. Es otra prenda que muchos tenemos todavía y todavía no se nos quita, todavía somos groseros. Efesios 4:29. Ninguna palabra, ¿qué, hermanos? Ninguna palabra corrompida, palabras groseras, palabras altisonantes, obscenas. Ninguna, hermano. Pídele al Señor que te ayude a cambiar ese vocabulario. Habla como es propio de un cristiano. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Si así habla el mundo, así que hable el mundo. Si así hablan en tu ambiente de trabajo, así que hablen ellos. Pero cuida tu forma de hablar, porque el Señor también te observa. Quítate esa prenda también apestosa, que no está bien. Con la misma boca con la que alabas al Señor, con esa misma boca dices blasfemias, groserías, palabras obscenas. Así que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, mis hermanos. Palabras buenas para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Amén. Quita toda palabra grosera, siempre con respeto, en tu familia, con tus hijos, en tu trabajo, con respeto, con buenas palabras, que de tal manera que digan, oye, qué bien habla esta persona, hay algo en él. Sí, ahí está Cristo en mi corazón. Y Él me enseña que debo de hablar con palabras buenas, que edifiquen, que aporten. Siempre, hermanos, con el debido respeto, donde quiera que esté. O solamente en la iglesia se hablan buenas palabras. Es en todos lados. Número 5, otra vestidura. Versículo 31, Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura. Toda amargura. ¿Qué es la amargura, hermano? La amargura no es otra cosa más que estoy enojado con él, lo encapsulo, lo guardo en mi corazón.
¿Sabes qué? No te dirijo la palabra, te corto vuelta. Si te veo ni te hago caso. Hay una amargura a veces ahí en el corazón que si no la sacas de ahí, te va a hacer daño. La palabra amargura significa veneno, significa amargo, y esa amargura te va a dañar. Te va a envenenar y te va a hacer una persona muy fría. Quítense de vosotros toda amargura. La verdad que a veces somos muy amargados. Relájate, déjale al Señor las cosas. Deja de estar amargado porque te va a hacer daño a ti, hermana. La amargura te hace daño, es un veneno. Estás bien, nada más por tiempos y ves a una persona, ¡zas!, brota la amargura. Eso no es vida. Así que quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Quítense de vosotros toda amargura, hermano. Porque si no, el veneno que hay ahí te va a afectar. Número 6, en cuanto a otra prenda, dice el versículo 20, la misericordia. 31. El 29, por favor. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados. ¿Para qué, hermanos? Para el día de la redención. Denle por favor lectura al siguiente versículo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, ¿de qué forma? Misericordiosos. El Señor espera que tengas un gesto de ayudar, un gesto de tener compasión por los demás. Así que el Señor espera que también te vistas de misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es un gesto de ayudar a los demás. Antes sed benignos, buenos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros. ¿En quién? En Cristo. La palabra perdonar, hermanos, por favor quiero que observe Romanos 5:10. Porque si siendo, ¿qué, hermanos? Fuimos reconciliados ¿con quién? Por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Perdona. Perdona porque también Cristo te perdonó y me perdonó. Debemos de perdonar. No carguemos en nuestro corazón rencor, enojo, amargura, tristeza. ¿Sabía usted que en el mundo no hay persona perfecta? El único perfecto, santo, inocente y sin mancha, ¿quién fue? Fue Jesús. Todos te vamos a ofender, te vamos a fallar, esperando en el Señor que no seamos quienes te ofendan, pero tendemos a ofender, a lastimar, a decepcionar. El consejo del Señor aquí es que perdone. Lo contrario a perdonar, ¿qué sería? ¿Qué es? Guardar rencor. ¿Eso es del Señor? No es del Señor, hermano. Es otra prenda que está muy arraigada, que si no la quitamos y le pedimos al Señor que nos ayude, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Por favor, Miqueas 7:19. Hay una memoria donde tienes bonitos recuerdos y malos recuerdos. Mas, sin embargo, el perdón tiene que ver con darle una oportunidad a los demás, porque todos fallamos. Y aquí primero date una oportunidad a ti misma de aprender a perdonar. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar, ¿qué?
¿Cómo es que el Señor sí nos perdona? Amén. Yo estoy contento porque el Señor me perdonó. Y estoy contento no solo porque nos perdonó, estoy contento porque agarró toda esa basura y la echó al fondo del mar para que entienda que jamás me volverá a echar en cara lo que un día hice cuando estaba muerto en mis delitos y pecados. Él volverá a tener misericordia y eso me goza porque jamás se va a acordar de eso. Ahora el Señor nos ha dado una nueva oportunidad para que vivamos según sea el nuevo hombre creado en Dios. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Aprende a perdonar. Perdona a tus papás. No son perfectos, perdona a tus hijos. No son perfectos, perdona a tu esposo. Pero el perdón tiene que ver que ya no le estés sacando nuevamente lo que te hizo, sino que lo dejes atrás y digas, ¿sabes qué? Vamos a continuar, vamos a retomar, vamos a seguir adelante. Pero si en la primera, donde él se vuelve a equivocar en otra cosa, sacas nuevamente, no es como echarlos al profundo, a lo profundo del mar. Es ponerlos en la arena. Como las chanclas cuando las pones a la orilla y ves que les llega el agua, las haces un poquito más a la orilla. Ahí las tienes a reserva cuando las tengas, cuando lo quieras utilizar. El Señor echa a lo profundo del mar las cosas. Debemos como iglesia también a perdonar. Revístete del perdón del Señor y quita de tu corazón esa vestidura de rencor, de amargura y de enojo. Si ahora eres del Señor, considera estos consejos, hermano. 32, antes sed benignos, es decir, buenos, unos con otros. Antes sed benignos unos con otros, ¿de qué forma? Misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que, hermanos, perdonar te va a liberar de muchas cosas. Del enojo, de la ira, de la amargura, de la tristeza. Perdona. El primero que va a ser aliviado eres tú. Te vas a sacar ese rencor y lo vas a poner por un lado, mira. Considera la palabra, hermano. Ahora, si realmente Cristo está en tu corazón, considera la palabra. Es lo que dice el 20, Efesios 20, 4:20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad habéis que oído, hoy has escuchado la palabra del Señor. ¿Y qué más? Y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, todos los que siguen 23 y 24, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos de nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Revístete de nuevo hombre, hermano. Amén. Por favor, capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de ¿quién? De Dios como hijos amados, y andad en el amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El Señor quiere que seas olor fragante. ¿De qué forma? Que hables con la verdad, que evites enojarte, que no tomes lo que no es tuyo, que cuides tu forma de hablar con los demás, que quites la amargura, que seas misericordioso y que aprendas a perdonar. Sed pues imitadores de Dios.
como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó. ¿Qué sucede, hermanos, cuando no aplicamos la palabra en nuestra vida? Efesios 4:30. El Señor no solo se llena de ira, sino también sucede algo. Se pone triste, ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Y no contristé ya al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No imiten los errores de los demás. Sigue al Señor y renuévate y vístete del Señor. Amén. Espero en el Señor que estos puntos sean de bendición. Hablemos con la verdad, evita enojarte, no robes, no hurtes, cuida tu forma, tus palabras en la forma de dirigirte a los demás, con respeto siempre. Quita la amargura, sé misericordiosa, deja el rencor y aprendamos a perdonar, porque esto es ser revestidos del Señor. Amén. El Señor les bendiga. Vamos a orar. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque si nos has llamado, Señor, es porque esperas que tus hijos se revistan día con día de tu palabra, de tu consejo, Señor. Y Padre, te pido por tu iglesia, Señor, por cada hermano, por cada hermana, por cada joven. Te pido que consideren tu palabra, Señor, que la tomen en cuenta, que la guarden y que seamos todos hacedores y no solamente oidores, Señor. Llena de gracia tu iglesia, Señor, y muchas gracias por el tiempo que nos diste para meditar en tu palabra. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén.